Familia, qué gusto que estemos aquí. Juntos, que nos podamos reunir por este medio, unos en la iglesia, otros en su casa, en diferentes ciudades, aún en diferentes países. De veras, nos da muchísimo gusto poderlos visitar en esta forma. Los extrañamos mucho y deseamos que todos se encuentren muy bien. Un abrazo. Les amamos. Qué bendición estar aquí, estar como familia otra vez recibiendo la palabra. Terminamos hace 15 días nuestra serie Fuerza en la Debilidad. Hace 8 días el pastor Sergio Bañuelos nos dio un excelente, maravilloso mensaje acerca de la resurrección. Y pronto vamos a empezar otra serie de Primera de Corintios. Les vamos a estar informando en los próximos días. Y hoy quiero compartir yo algo sobre Efesios, la vida que tenemos con Cristo por su gracia y por su misericordia. En Efesios 2, 1 al 10, los versículos 8, 9 y 10 dicen esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, por poder alabarte, por poder estar juntos. Tantas bendiciones en tan poquito tiempo que tú derramas sobre tu iglesia, sobre tus hijos y sobre tus hijas. Te honramos, te alabamos. Y yo te pido, Señor, que estos versículos que hoy vamos a ver nos cambien, Señor, nos traigan el poder que dice la carta de Efesios, que actúa en nosotros poderosamente. Que tu presencia venga y tu unción en el Espíritu Santo para que tu palabra sea predicada con libertad, con poder y con unción para edificación nuestra y para que te amemos de una mejor manera y nos asombremos ante ti por tantas bondades. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Son versículos maravillosos que son un verdadero fundamento para la fe cristiana. Por gracia somos salvos. De manera gratuita recibimos la salvación. Por medio de la fe. Ahora, el acto de gracia de Dios hacia nosotros, al darnos la salvación, es la base de esta salvación que tenemos. La fe es el medio por el cual esta gracia y esta salvación se hacen efectivas en nuestra vida. Pero dice aquí el apóstol Pablo, y esta fe no viene de ustedes, no es de ustedes, es un regalo de Dios. El proceso en su totalidad es un regalo de Dios y nada viene de nosotros. Y no es sino hasta que una persona recibe de parte de Dios este regalo de la fe que puede responder y despertar a la gracia de Dios. Y esto, dice Pablo, es para que no nos jactemos en nada ni nos gloriemos en nosotros mismos. Nuestra realidad es que si de alguna manera nosotros hubiéramos hecho algo para nuestra salvación o que de alguna manera procediera de nosotros, la realidad, y conociendo la naturaleza humana, creo que pasaríamos la eternidad alabándonos a nosotros mismos por haber hecho la decisión correcta, o como algunos lo llaman, haber hecho la decisión inteligente. Todo proviene de Dios, es un acto de Dios. Aún la fe con la que respondemos, Dios nos la regala para que podamos responder. Y como nada viene de nosotros, tampoco ninguna gloria puede venir hacia nosotros. Es una salvación por gracia, por medio de una fe que recibimos como regalo, sin necesidad de hacer ninguna obra, y de esta manera no podemos gloriarnos. ¿Qué hay que pueda ser mejor, o que pueda ser, déjenme decirlo así, que pueda ser más gratis, más gratuito que esto? Pero la verdad es que estos versículos, por maravillosos que son, realmente cobran verdadera fuerza cuando vemos todo el contexto. Al ver el contexto podemos ver la realidad tan maravillosa de esta, valga la redundancia, gracia gratuita que nos ha salvado. El apóstol Pablo comienza este capítulo 2
diciendo en los primeros versículos, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a tratar de dividir esta porción del capítulo 2 en 3 partes. Nos describe como muertos en nuestros pecados, los primeros 3 versículos. Y eso nos dice por qué necesitábamos ser salvos. Nos describe nuestro problema. Después, el versículo 4 habla de un Dios rico en misericordia. Y este versículo nos dice cuál fue la razón por la que Dios nos salvó. Nos dice por qué Dios solucionó nuestro problema en lugar de dejarnos como estábamos muertos en nuestros pecados. Y después habla que estamos vivos con Cristo. Y estos versículos dicen cómo fue esta salvación y nos describen la solución al problema tan grave que como raza humana tenemos. Muertos en pecados. Dice al principio que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 1. Alguien dijo, Jesucristo fue enviado no a curar gente herida, o a despertar gente dormida, o a dar consejos a gente confundida, o a inspirar gente aburrida, o a activar gente floja, o a educar gente ignorante. Jesucristo fue enviado a resucitar gente muerta. Esta es nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones a la ley establecida por Dios, muertos. Y podíamos responder a Dios de la misma manera que un cadáver te responde si tú vas y le hablas. No había ninguna respuesta de nuestra parte. O también respondíamos a Dios de la misma manera que si a un cadáver le pides que te ayude, o para aplicarlo más como algunos piensan, o si le dices al cadáver que se ayude a sí mismo. De ninguna manera. Así estábamos muertos y necesitábamos que interfiriera un poder sobrenatural para traernos a vida, para nacer de nuevo y para clamar a Dios, como dice Gálatas, Abba, Padre. Nuestros pecados y transgresiones, nuestros delitos, produjeron nuestra muerte espiritual. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero Pablo no habla de nuestros pecados de la misma manera que a nosotros nos gusta hablar de ellos. Nosotros utilizamos frases como, híjole, la regué. O decimos, cometí un error, o estoy batallando con esto. No, Pablo habla del pecado como lo que es el constante fluir de nuestras vidas. Nuestros pecados, imaginémoslo así, nuestros pecados no son, la imagen de nuestro pecado no es la de un hombre que está sano, pero de repente, de vez en cuando se tropieza. No, la imagen real de nuestros pecados es la de un hombre que está enfermo de los pies a la cabeza. Es más, peor aún, un hombre que está no nada más enfermo, está muerto. Se nos describe de esta manera. Seguíamos la corriente de este mundo. La corriente del mundo nos arrastraba
y nos llevaba y nos dictaba a hacer las cosas y nuestras acciones, ¿sí? Como la corriente lleva, como la corriente va, sin tener un poder que nos llevara. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra voluntad pecaminosa era tal que muchas veces buscábamos la corriente para entrar en ella y dejarnos ser llevados por ella y seguirla. Dice que seguíamos la corriente de este mundo y vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos y éramos gobernados por Satanás. Y dice, el que tiene poder en el aire, es decir, para donde tú voltees y a donde respires hay aire. La influencia de Satanás en este mundo es así. Puedes respirar por todos lados y a donde llegas y para donde voltees, y cuando respires hay esa influencia. Y era el aire que respirábamos, esa influencia maligna, constantemente. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La verdad es que no solamente éramos desobedientes de vez en cuando, se nos describe, ¿sí?, como hijos de desobediencia. No éramos gente medio mal portada, hijos de desobediencia. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Es decir, hacíamos lo que nuestra carne quería y de cualquier manera encontrábamos las formas de satisfacer nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, hacíamos nuestra voluntad como queríamos y como se nos ocurría pensar. Y esto nos hacía hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Esa era nuestra naturaleza, hijos de ira, o como dice otra versión, objetos de la ira de Dios. El pecado enciende en Dios algo que se llama ira. Dice el Salmo, Dios está enojado con el pecador todos los días. Hay una ira. Y el Apocalipsis habla de lo terrible y lo tremenda que será esa ira para todos aquellos que rechacen la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Eso éramos nosotros, iguales que los demás, dice Pablo. Éramos hijos de ira, éramos objetos de la ira de Dios. Y esta es la descripción que el apóstol Pablo hace de la condición humana y de nuestra condición sin Cristo. Y es una condición bastante deplorable. Estábamos muertos en pecado y estábamos esclavizados a nuestros deseos, a los deseos del mundo y a los deseos del diablo. Nada más, nada más. La ira divina, éramos tan merecedores de ella que se nos llamaba hijos de ira. No es que de vez en cuando tuviésemos un desliz de alguna manera en la carne. Vivíamos en esas pasiones, dice el apóstol. Y eso era el aire que respirábamos. Y de esta manera, por naturaleza, estos hijos de desobediencia, estos hijos de ira, rechazábamos el concepto de un Dios creador, un Dios que nos había creado para Él, un dador de vida que nos había dado una vida para vivirla para Él, haciendo a un lado cualquier opinión que Dios tuviera o cualquier ordenanza que Dios tuviera acerca de nuestra manera de vivir. Familia, esto es la raza humana y así vivíamos nosotros lo mismo que los demás, nos dice el apóstol Pablo. Y alguien podría decir, bueno, ese realmente no soy yo. Mira, yo nunca he sido tan malo como tú dices. Es más, yo siempre desde chiquito he estado cerca de Dios, nunca me he apartado de Dios. De hecho, las palabras que todos hemos escuchado, yo no le hago nada mal a nadie, ni le deseo el mal a nadie. Es más, yo nunca he matado a nadie. ¿Sí? Alguien podría decir eso, esa descripción no es mía. Déjame decir esto. La realidad humana es que podemos estar lejos, igualmente lejos de Dios, si rompemos todas sus reglas, y podemos estar también lejos de Dios, cumpliendo todas sus reglas y de paso jactándonos de que cumplimos esas reglas. En otras palabras, ambas condiciones necesitan la salvación que Dios ofrece. Podemos ser personas inmorales, muertas, o personas muy morales,
muertas, pero de cualquier manera estamos muertos. La gracia y la misericordia de Dios alcanzan a aquel que es obviamente malo y al que es aparentemente bueno. Puedes ver una persona y decir, este de veras es malo, necesita a Dios. Pero puedes ver a alguien que aparentemente es muy bueno, necesita de Dios y su salvación y su resurrección, al igual que los demás. Ambos, toda la raza humana, necesita la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y esta es la deplorable situación de la raza humana, incluyéndonos a nosotros. Versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, esta frase que hace unas semanas mencionamos, que debemos de acostumbrarnos en nuestras situaciones difíciles o nuestra condición pecaminosa en cualquier área de nuestra vida, decir, sí, esto es una realidad, pero Dios. Y aquí entra, después de describir Pablo esta situación tan mala de la raza humana y tan perdida y con un destino eterno, nada favorable, dice, pero ¿saben una cosa? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. El problema humano es realmente serio, pero Dios. La condición humana va en picada, pero Dios. Sí teníamos un serio problema, pero Dios intervino, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Déjame mencionar algunas cosas acerca de este Dios rico en misericordia. Grábate esto, si no te grabas una cosa más, hoy grábate esto. Dios es rico en misericordia. ¿Sabes que la Biblia no describe a Dios como rico en ninguna otra cosa más que rico en misericordia? No hay otra cosa que se diga en la que Dios es rico, solamente la misericordia. ¿Cómo podemos describir esto? Pienso de esta manera. Claro que Dios es misericordioso y es justo también, pero piénsalo así. Cuando se trata de justicia, Dios es exacto hasta el detalle. En su justicia Dios es exacto, calculado. Cuando se trata de gracia y misericordia, Dios es un derrochador. En su justicia puede ser así hasta la línea. En su gracia y misericordia es tan rico que la derrama y la derrocha. Su riqueza de gracia y misericordia es infinita. No tiene límites. Dios no se guarda nada. Es abundantemente rico. Cuando dice Dios es rico en misericordia, es que es rico, no que actúa como rico. Alguien dijo, Él es la fuente de toda misericordia. Para Él es natural ser así de misericordioso. Es su naturaleza y su disposición, porque cuando muestra misericordia, lo hace de todo su corazón. Hace unos meses leímos este versículo de Miqueas 7 que a mí me ha encantado y me ha fascinado este concepto de Dios. Miqueas 7:18. Dice el profeta, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Esto describe a este Dios rico en misericordia de una manera maravillosa. Esto describe Efesios 2, siglos antes. ¿Qué Dios puede haber como tú que perdona toda la maldad? Pasa por alto los delitos, esos delitos que nos tenían muertos en pecados. No siempre estarás airado, no siempre seremos hijos de la ira o objetos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el mayor placer de Dios es amar. Esa es su naturaleza, su placer. Aquello en lo que más se alegra, se regocija Dios en sí mismo, es en amar. Es en amarnos, en amarme, en amarte. En eso se alegra Dios. ¿Éramos objetos de ira? Ahora, Dios deja de estar airado. Por eso, por la riqueza de su misericordia,
puede perdonar el pecado y pasar por alto el delito. Es rico en misericordia. Y nosotros que éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Y no únicamente hijos, sino que dice la Escritura que somos ahora herederos de todas sus riquezas. Lee esa frase, herederos de sus riquezas, herederos de todas sus misericordias. Eso es lo que soy en Cristo Jesús. Soy el heredero de toda la riqueza en misericordia de parte de Dios. Y no tengo idea hasta dónde llega esa misericordia y esa gracia. No cabe en mi mente, no lo alcanzo a comprender. Y cuando llego a eso me parezco, y tal vez te pareces también. Y somos a veces como el niño que su abuelo lo lleva al parque y lo invita a comer en el parque y le compra dulces y le da todo lo que ese abuelo quiere darle. Y le paga que se suba a todos los juegos que hay en el parque. Y el niño tiene el día más maravilloso de su historia. Y al final del día, su abuelo abre su cartera y le regala un billete de 100 pesos. Y le dice, llévalo a la escuela y compra lo que quieras mañana. Al siguiente día este niño llega a la escuela con su billete de 100 pesos y se lo muestra a sus compañeros, a sus amigos y dice, mira, tengo 100 pesos porque mi abuelo es riquísimo. Y te digo una cosa, cuando abrió la cartera vi que había otros 4 o 5 billetes más. Así de rico es mi abuelo y me compró una comida y me llevó al parque y me subió a los juegos. Todo así de rico es mi abuelo. Pero este niño no tiene ni idea de que su abuelo es dueño de casas, es dueño de terrenos, tiene cuentas gigantescas de bancos. Es más, es el dueño de la escuela donde está este niño. Es más, es el dueño de la casa donde vive este niño. No tiene idea y jamás alcanzaría a comprender las riquezas que van a ser su herencia un día. Así, nuestro Padre es rico en misericordia y gracia para nosotros. Pero es imposible que podamos comprender hasta dónde llega esta riqueza y vivimos ajenos a la realidad de la herencia que es nuestra en Cristo Jesús. Y este versículo, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, mezcla estas dos poderosísimas ideas del carácter de Dios. Es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia y Dios es amor. Este es el Dios que creemos, que predicamos, que seguimos y que amamos y que nos dejamos amar por Él y disfrutamos de su amor. Esta es la naturaleza misma de Dios, ser rico en misericordia y ser amor. Y ese es su mayor deleite, amar. Y este amor no es solo paciencia. Como que, híjole, Dios, aguanta una vez más mis fallas, que son muchas. No es como que, ok, otra vez te voy a pasar por alto esto. Aunque sí, Dios sí es paciente con mis fallas. Más bien, este amor es lo que algunos llaman, es un amor invencible. Nada puede vencer, nada que yo haga puede vencer el amor de Dios para que Dios deje de amar. O nada puede robarle riquezas de misericordia para que Él deje de ser rico en misericordia. Este amor se hizo tangible para nosotros en la encarnación de Cristo. Cuando lees los evangelios y estamos leyendo en la lectura de vida el evangelio de Juan y vemos a Jesús, ya vimos a Jesús en Juan 9 sanando a un ciego de nacimiento. Ya vimos a Jesús perdonando a una mujer adúltera. Ya vimos a Jesús haciendo todo tipo de milagros, acercándose a la raza humana. Lo que estamos viendo es la gracia de Dios en acción. Y más aún, en su acto de amor más, no sé cómo decirlo, más máximo, perdónenme la falta de palabras. Su acto de amor más sublime, yendo a la cruz a morir por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Por eso, como dijimos hace algunas semanas, Jesucristo, no es otra cosa sino el amor y la gracia de Dios vestido con nuestra naturaleza.
Jesucristo llevó nuestra naturaleza humana, pero era la personificación, ¿sí?, de la gracia y la misericordia de Dios acercándose a nosotros. Cristo no es otra cosa, sino el amor y la gracia de Dios vestido con nuestra naturaleza. Wow. Este es el Dios cuyo mayor deleite es el amar. Después Pablo nos habla de que estamos vivos con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo va a repetir en el versículo 8. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Estando muertos, como los describió al principio, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, es decir, juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, estábamos totalmente muertos. Es más, déjame decirte, no te conviene decir, no, yo siempre estuve cerca de Dios, no, porque entonces es la misma vida la que tienes. No, yo un día estuve muerto, pero vine a la vida. ¿Me acuerdo de todos los detalles? No. ¿Me acuerdo de cómo fue todo? No. Lo único que sé es que un día algo nació aquí dentro de mí y empecé a clamar a Dios y empecé a conocer a Dios y a relacionarme con Él de una manera nueva, con una vida nueva, igual que un bebé. Yo sé que nací el 7 de septiembre de 1964, pero es porque alguien me lo dijo. Pero la evidencia es que tengo vida y que he vivido estos 56 años en Cristo Jesús igual. Tal vez no recuerdas cómo y cuándo naciste de nuevo y qué pasó y puedes explicarlo. No puedes explicarlo. Lo que puedes hacer es saber que en el corazón nació una vida nueva en Cristo Jesús. Estábamos muertos. No estábamos afectados. No éramos criaturas afectadas. No estábamos dormidos. Estábamos muertos. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor, nos dio vida. Nos regaló vida. Nos trajo de muerte a vida. Entendamos esto, familia. Jesucristo, cuando venimos a Él, no simplemente nos da una nueva lista de valores por las cuales vivir. Una nueva lista de decir, ok, ahora como soy cristiano, entonces, ¿cuáles son los valores? Estas son las reglas, hay que hacerlas y ahora sí voy a vivir. No. No simplemente nos dio un nuevo estilo de vida, un mejor estilo de vida. Y como hemos dicho y no nos cansamos de repetir, no simplemente nos dio una mejor versión de nosotros mismos. ¿Para qué quieres una mejor versión de un muerto? Una mejor versión de un muerto tal vez sería una momia. Sí, no es lo que queremos. Necesitamos vida nueva con Cristo Jesús. Jesucristo no simplemente nos dio nuevas costumbres o una religión más moderna, nos dio vida. Es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Sí, ser artista es un estilo de vida, ser cantante es un estilo de vida. No, estar en Cristo es una vida nueva, completamente nueva, una vida soberana y divina, donde yo estaba muerto y se requirió de un poder sobrenatural que por gracia y misericordia descendiera y me regalara el regalo de la fe para que yo despertara a conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. Dijo Jesús en Juan 17 al Padre orando, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estábamos muertos en pecados, llegamos a una relación con Dios, que es la vida, conocer a Dios. No es nueva religión, nada más. Estamos junto con Cristo. Y junto con Cristo nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. 3 cosas le pasaron ahí a Cristo. Recibió vida del Padre, el Padre lo levantó de la muerte después de la crucifixión y el Padre lo sentó a su diestra, le dio un lugar a su diestra. Y esas 3 cosas, dice aquí el apóstol Pablo, esas 3 cosas nos pasaron a nosotros junto con Cristo. Sí, junto con Cristo resucitamos. Y el pastor Sergio
hace 8 días nos dijo, nosotros también vamos a resucitar. Y hoy déjenme añadir, nosotros también ya resucitamos con Cristo Jesús. Y esperamos nuestra herencia. De ahí el poder de la frase que el apóstol Pablo utiliza en diferentes ocasiones, y al parecer es una frase de las favoritas de Pablo: estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra vida está escondida en Cristo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Estamos como si estuviéramos metidos adentro de Cristo. Somos parte de Cristo. Por eso aquí en la tierra, como familia de la fe, somos el cuerpo de Cristo. Es la manera en la que Cristo camina en la tierra y abraza y ama y hace misericordia en la tierra. Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. No es simplemente un nuevo estilo de vida. No es eso. Si estás en Cristo, eres heredero de todas estas riquezas de misericordia y de gracia y de amor. Y entonces, maravíllate con esto, eres tan invencible como Cristo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No estoy diciendo lo que la nueva era dice, que nosotros también somos el camino, la verdad y la vida, y que somos como un Dios chiquito. No. Nuestra vida está puesta dentro de la vida de Cristo. Alguien dice, significa que todo aquello de lo que Cristo es libre, yo también soy libre. Y no puede herirme aquello que tampoco puede herir a Cristo en los cielos. Y para que Cristo te corte, te rechace, te abandone, te desresucite, o en otras palabras, te desresucite y le ponga fin a su misericordia hacia ti, Jesús mismo tendría que ser expulsado del cielo y puesto en la tumba de José de Arimatea. Así de salvos somos. Estamos sentados con Cristo. Es que me voy a separar. No puedes. ¿Sí? Es que Cristo va a dejar de amarme y mostrarme su misericordia. Baja a Cristo del cielo, ahí está la diestra del Padre. ¿Crees que eso puede suceder? Y vuelve a meterlo a la tumba. ¿Crees que eso puede suceder? De ninguna manera. Vivos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué implicación tiene esto para nosotros? Esto significa que Cristo, a aquel que estaba muerto, le da vida. A aquel que estaba esclavizado, lo resucita y le da libertad de su esclavitud. Y a aquel que estaba sometido bajo el poder del diablo, Jesús lo sienta en los cielos, en los lugares celestiales, junto con él. Y esa riqueza de gracia y de misericordia, ¿sabes una cosa? Es importante que sepas esto. Esa riqueza con la que te despertó a nueva vida, esa riqueza de misericordia con la que te amó y te salvó, esa misericordia y gracia no se acaba en el día de tu conversión. No existe en el lenguaje de Dios, no existe lo que a veces los seres humanos decimos: ok, Dios ya te perdonó, pero de aquí en adelante pórtate bien para que no eches a perder las cosas. No, las riquezas de la gracia siguen desde antes hasta hoy y hasta la eternidad, porque su amor es eterno. Con amor eterno te ha amado, dice la Escritura. ¿Cuándo empezó? Nunca, quién sabe, no sé, no tengo el concepto de la eternidad aquí. ¿Cuándo se va a acabar? Jamás tampoco. Y hoy puedo disfrutarlo. ¿Sí? No hay eso, de que ahora te portas bien, porque de aquí en adelante, a ver cómo te va. Dios ya te perdonó, no eches a perder. Nada de eso existe en el lenguaje de un Dios rico en misericordia, familia. Tal vez sí, si tú ves mi vida o ves tu vida, sí, tal vez así como somos o vivimos, tal vez podrías pensar, o yo puedo pensar, que tanta riqueza no me describe realmente a mí. Y te digo una cosa, tal vez sí sea cierto. Todo eso que hablé no me describe realmente a mí, porque mi vida no siempre refleja esa riqueza de amor y misericordia que recibo en Cristo. Mi estrés no siempre refleja la vida de un hombre sentado en los lugares celestiales con Cristo. Mis pecados y mis fallas no siempre reflejan la vida de un hombre resucitado con Cristo. Y mi falta de vida abundante
no siempre refleja a un hombre que tiene vida con Cristo Jesús. Pero tenemos que entender, y yo tengo que entender el poder de este evangelio, ¿sí? Que la evidencia de la misericordia de Dios no es mi vida, sino su vida. Sí, yo no puedo tal vez evidenciar la misericordia de Dios, pero su vida sí. Él fue maltratado, fue ofendido, fue traicionado, fue abandonado, etcétera, etcétera. Todo en mi lugar. Y el evangelio lo que nos dice es que Jesús tomó mi lugar. Que si hablamos de justicia, a Jesús no le correspondía mi lugar. Pero lo hizo para que yo tomara su lugar. Que la única manera que me puede corresponder tomar su lugar es por gracia. Por justicia, a Él no le corresponde mi lugar, ni a mí el de Él. Por gracia, Él toma mi lugar y yo puedo sentarme junto con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el poder del evangelio, familia. Y por todo esto, puedo confiar, puedo vivir confiado, puedo descansar. Que si Dios escogió enviar a su Hijo a morir por gente muerta como yo y tal vez como tú, para darnos vida, para experimentar los dolores de la muerte, las limitaciones de la humanidad, y que tuvo que pasar por un valle de sombra de muerte, ese Hijo de Dios, puedo entonces estar seguro que cuando yo paso por mi valle de sombra de muerte, cuando experimento mis limitaciones y mis debilidades, Jesús está caminando por ese valle junto conmigo, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. Y entonces este evangelio se vuelve una realidad, no solamente en la eternidad y en la gloria celestial, sino en mi vida diaria aquí también. Puedo estar confiado que mi vida está guardada por Cristo, que Cristo está caminando, porque mi vida está metida en Cristo, milagrosa, misteriosamente y de una manera llena de gracia. Mis imperfecciones, que son muchas, quedan escondidas cuando mi vida está escondida en Cristo, que es rico en misericordia. Y ¿sabes qué? Cuando vuelvo a caer, que es muy normal para mí volver a caer, como Él es rico en misericordia, lo que Él por naturaleza hace es derramar sobre mí más gracia, más misericordia, porque su riqueza de misericordia nunca se acaba, nunca me la puedo acabar. Como alguien dijo, hay más gracia en Cristo que pecado en mí. Mis pecados son muchos, pero la gracia de Dios es abundante para conmigo. Este es el mensaje. Por eso dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, un día Dios se va a pasear por la eternidad conmigo y contigo de la mano y va a decir, estas son las riquezas de mi gracia. Este que estaba muerto, que lo que merecía era ira porque era hijo de desobediencia, que estaba esclavizado a los poderes del dominio del diablo. Yo le regalé vida y lo resucité. ¿Y sabes qué? Lo senté aquí junto conmigo, junto con su hermano mayor, Jesús. Aquí tiene un lugar conmigo. Y de esta manera mostrar en los siglos venideros las riquezas abundantes de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso, familia, es lo que nos espera en Cristo Jesús. Y a la luz de todo esto y de esta gracia, que no me la acabo y no te la acabas, más gracia en Cristo que pecado en mí, a la luz de esto es que Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por obras, sino para obras. Nuestras obras no son para ganar el favor de Dios de ninguna manera. Imagínate qué cosa tan absurda, ridícula y en mi opinión ha de ser aberrante para Dios que de alguna manera pensemos, ¿sí?, ante estas riquezas de gracia, que nosotros podemos hacer algo
para que Dios nos ame. El muerto no puede hacer nada para que Dios lo ame. Que nosotros podemos inclusive hacer algo para que Dios nos ame más. Déjame preguntarte algo a la luz de estas riquezas. ¿Crees que tú o que yo podríamos tener la moneda que alcanzara para comprar tal gracia, tal amor y tal misericordia? De ninguna manera. Somos salvos, no por obras, para obras. Quiere decir que nos sentimos amados, perdonados y vivos con Cristo y esto nos hace descansar y ya no hacer nada. No, el verdadero cristiano que agarra y es atrapado por este evangelio no va a ser alguien flojo, va a ser el que se va a dedicar a hacer buenas obras que muestran la gloria de Dios, va a caminar en las buenas obras que Dios ya preparó para que él ande en ellas. Así como anduvo en sus delitos y pecados, ahora anda en las buenas obras que Dios preparó para él, para ella, para nosotros. Familia, este es el glorioso evangelio de la gracia de Dios que creemos. Y este es el glorioso evangelio de la gracia de Dios que nos vuelve locos, que nos deja sin palabras, que nos deja sin explicaciones, ¿sí? Que nos transforma, porque este evangelio tiene un poder de dar vida y de transformar nuestra vida, de andar en delitos y pecados, andar en buenas obras que muestran la gracia, la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos llene como familia en Fuente de Vida, o quien seas que estés escuchando, nos llene de una revelación de esta gracia. Por eso el apóstol Pablo, sus oraciones por los efesios dice, yo doblo mis rodillas y lo que yo pido es que ustedes conozcan, como todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios. Necesitamos conocer el amor de Dios, dice Pablo, y yo le pido a Dios que nos lo revele. Y te digo una cosa, eso le estoy pidiendo yo a Dios también. Estoy pidiendo que seamos gente que está inundada de alguna manera en el amor de Dios. Pablo dice en Efesios 1, le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conozcamos a este Dios rico en misericordia. Y no se preocupa Pablo por orar por cosas terrenales como yo a veces me preocupo. Pablo está tratando de jalar nuestra mirada hacia las cosas eternas y hacia las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que ahí donde estás te levantes. Si estás ahí en Fuente de Vida, levántate y dale un aplauso de alabanza a la gracia y a la gloria de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por esta revelación. Y quiero decirte, si estás por primera vez ahí en Fuente de Vida, alguien te llevó, caíste por error. Yo no creo que fue por error. Dios te llevó. Si estás viendo esto en tu casa o en casa de alguien y no tienes esta convicción de esta fe salvadora, no por obras, sino por gracia, déjame decirte, hoy es tu mejor día en el que puedes abrir el corazón y decirle, Dios, regálame esa fe y regálame tu gracia para vivir con esta seguridad y tener vida juntamente con Cristo. Déjame orar por ti primero. Si eres tú, déjame orar por ti. Padre, yo te pido y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si este es tu deseo, dile, Padre, te pido que me regales esta fe, que me regales este regalo de salvación, que me hagas objeto de tus riquezas y ya no objeto de tus iras, que pases por alto mis pecados, mis delitos, mis transgresiones y me hagas tu hijo o me hagas tu hija. Quiero vivir para ti, quiero vivir contigo, quiero vivir mi vida escondida en Cristo. Haz esta oración de tu corazón. Dile a Jesús, te invito a mi vida y te reconozco y me entrego a ti. Dame el poder de tu Espíritu Santo para vivir de la manera que quieres que viva. Gracias por morir por mí y por salvarme. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, no te vayas de Fuente de Vida hoy sin decirle a alguien o a la persona que te invitó, a alguna de las personas que viste enfrente, a alguno de los pastores, dile, yo hice esta oración, ¿qué sigue? Y ellos te van a decir, o a la persona con la que estás viendo este YouTube también. Y vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos reveles tu gracia de una manera más soberana, más maravillosa, más transformadora. Y que seamos una iglesia llena de gracia. Que seamos un lugar donde tu amor y tu gracia y tu misericordia se respiran desde que estamos llegando.
que mucha gente llegue a conocer tu gracia a través de Fuente de Vida y de nuestra debilidad también, porque nuestra debilidad se manifiesta tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, y muéstranos las buenas obras que has preparado para que andemos en ellas. Todo para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te vayas, vamos a alabar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te llene.